Bueno, continuamos adelante. Estamos en el set de Conforama Tenerife, en el que vestimos los hogares de toda la isla, de toda Canarias, con un mobiliario, con unos electrodomésticos excepcionales. Toda la casa, como siempre, de la mano de Conforama. Y vestimos la salud, además lo hacemos con Episcan. El amigo Tomás Martín, gerente de esta empresa, además, durante la pandemia, ya todavía no me atrevo a decir en esta pospandemia porque seguimos dentro de la misma, nos ha enseñado cómo las mascarillas, dependiendo de dónde vengan, pues cumplen unos parámetros de calidad o no. Y en este caso, con Episcan hemos sabido cuidar nuestra salud. Don Tomás Martín, muy buenas noches. Buenas noches, Dani, y buenas noches a todos los televidentes de Ahora TV. Yo creo que la calidad es un plus en todo. Si nos compramos prendas de calidad, nos compramos pues lo mejor para nuestro hogar, con calidad, sin duda, también con las mascarillas hemos hecho lo mismo, porque es verdad que cuando llegó aquel cargamento primero, y uno se va olvidando rápido de estas cosas, nos dimos cuenta la cantidad de mascarillas que, pagados con el dinero de todos los españoles, tuvimos que tirar a la basura porque no servían absolutamente para nada. Yo me asustaría, o nos asustaríamos, o los televidentes se asustarían si supieran la cantidad de ese dinero que se fue tirado a la basura por no haber control. Pero también es verdad que tú sabes que en esos momentos todo fue deprisa y corriendo y por no tener una previsión de que esta pandemia pues no estábamos acostumbrados a ella, pues evidentemente pues nos pilló un poco con el calzón quitado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que de la misma manera que, dependiendo de donde uno viva, hay unos ciertos parámetros de calidad. Es verdad que en Europa o en Estados Unidos tenemos la mayor protección de calidad en todos los juguetes y por supuesto también con el sector sanitario, que da igual el logotipo que tú le pongas, al final cuando tienes que pasar esos parámetros de calidad no se cumplen. No, en general, además los chinos, hay un chiste por ahí, no sé si es verdad, que alguien reclamaba de que tenía el CE, ¿no? Y los chinos decían, no, eso es China Sport, ¿no? A mí no me estoy metiendo en temas legales, ¿no? Eso es China Sport. Entonces, nosotros que hemos tenido contacto con negocios chinos, en China te ponen lo que tú le pidas. Y es una pena que en Canarias nos siga entrando a día de hoy el 100% de producto asiático, y sin ningún control, entre comillas, por Europa o por la Agencia de Medicamentos a nivel estatal, que es lo que nos rige a nosotros, porque nosotros, lo curioso de todo esto es que nosotros pagamos nuestros impuestos para que nuestros políticos hagan bien su trabajo y después resulta de que nos quitan el trabajo porque compran a un país asiático que, entre comillas, no sabemos si ha cumplido la norma, ¿no? Entonces, no será la generalidad sí, pero a mí me preocupa mucho que nosotros que estamos aquí, que pagamos nuestros impuestos, nos traten de esta manera, ¿no? Fíjate que con la llegada del COVID y llegaron las mascarillas, la gripe era un auténtico follón cada año, muriendo mucha gente en nuestro país. Y sin embargo, con la llegada de las mascarillas, el tema de la gripe se paró. Prácticamente muy pocos casos de gripe el pasado año. Sí, yo creo que la gripe, en este caso la gripe o cualquier catarro que nos pasaba antes o corriente que decían nuestras madres, nos enseñaron a decir nuestras madres, ¿no? Esta corriente típica, pues yo creo que con esto de la mascarilla se nos ha sido una barrera total, ¿no? Antes de empezar lo hablábamos y esa barrera ha existido. Es verdad que la mascarilla es un coñazo, que todo el mundo estamos cansados de ella, pero de una manera yo creo que, como decíamos antes, correcta y de una manera que uno entienda que puede ser óptima, yo creo que la podemos seguir utilizando para prevención de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y sucesivo, ¿no? Hemos visto cómo se ha ido gripalizando ya la COVID-19, bueno, y la cantidad de COVID que se han ido quedando desde hace 2 años con nosotros. Y además, hemos visto, ha cambiado la normativa, han cambiado los días de cuarentena, han cambiado las normas, prácticamente ya no hay normas. La única que nos queda ya es la mascarilla en espacios interiores. Es lo que nos sigue protegiendo. Y se han encendido las alarmas por parte de la comunidad médica
diciendo que si se abre la mano y se retira la mascarilla, todavía hay muchos casos de COVID, siguen existiendo UCI, sigue muriendo gente y sobre todo hay mucha gente que por lo menos a mí me ha dicho, cuando caiga la mascarilla obligatoria en espacios interiores, yo la voy a seguir utilizando. Yo te agradezco que digas esto y te agradezco que haya personas que piensen en esa situación. Lo que pasa es que, claro, si lo digo yo, que tenemos una fábrica de mascarillas, pues puede parecer que es un interés para nosotros seguir sobreviviendo a nivel comercial. Nosotros tenemos claro que vamos a seguir sobreviviendo a nivel comercial, nos compre la gente, quiera tener la mascarilla o no. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que te decía antes. Yo creo que hay que utilizar y hacer un uso correcto de la mascarilla. En China ahora mismo hay un problema de cerrados, varias ciudades grandes, que estamos hablando de 9 millones de chinos cerrados, porque allí no había llegado el Omicron. O sea, lo que hizo fue dar la vuelta y cuando llegó, pues está causando el problema que está causando. Pero en Inglaterra, que también está abierta también sobre mascarilla y otras regulaciones, y también tiene un pico ahora altísimo. Que no haya muertes ahí, pues evidentemente eso nos tranquiliza y nos da esa libertad de poder trabajar, ¿no? Pero claro, el problema está en que si hay una reinfección, como estamos viendo y tal y cual, ¿en qué nos puede ocasionar esto? ¿Cuánto nos puede ocasionar nosotros en el trabajo? Porque claro, si no vienes al trabajo, si no nos pagan tampoco la seguridad social, los empresarios también tenemos que dar cuenta de esa falta de ese personal, ¿no? Tú puedes como gripalizar lo que quieras, pero ¿y quién asume el coste? Nosotros, los de siempre. Pues bueno, vamos a ver. Episcan sigue funcionando, independientemente que puedan caer las mascarillas próximamente, porque, como bien nos has dicho, el futuro de la empresa no está en que la gente pueda seguir utilizando la mascarilla, el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, sino con los acuerdos que se van cerrando y los concursos que se van ganando. En este caso, vamos a ver las imágenes de un nuevo convenio, una nueva firma que ha ido cerrando una empresa 100% canaria, repito, una empresa 100% canaria, con personal canario, y por supuesto también con compradores canarios, y en este caso hablamos del sindicato de médicos, con quienes ha firmado un nuevo convenio el pasado viernes, si no me equivoco. Ahí estamos viendo el momento de la rueda de prensa ante los medios de comunicación y posteriormente esa rúbrica entre Episcan y el sindicato médico canario. ¿Qué acuerdos se han llegado, Tomás? Pues para nosotros ya el poder acercarnos al sindicato médico, en este caso, que nos ha dado su apoyo, es súper importante. Imagínate que es como el profesional top, ¿no? El por el que trabajamos, por el que vamos a seguir trabajando en defensa de los pacientes, en defensa de su salud también, de todo el profesional sanitario, o sea, médicos. Lo intentaremos firmar con enfermeros, que ya tenemos las conversaciones, y también en Gran Canaria, y queremos toda la parte sanitaria que conozcan nuestro producto, conozcan cómo lo hacemos, que nos visiten y que sepan que estamos preocupados por su salud y por la de sus pacientes también, ¿no? Entonces, que ellos te den su aval, para nosotros es súper importante, ¿no? Ahí estamos viendo precisamente pues todo lo que se estaba comentando en esa rueda de prensa del pasado viernes con los máximos responsables de este sindicato médico para toda Canarias, en el que ellos siguen apostando. Yo todavía me sigo fiando de los médicos, porque gracias a ellos, porque si uno se fía de los políticos, con esto de cuando un político empieza a opinar de medicina, cuidado, ¿eh? Sin embargo, los médicos han estudiado, se han formado y además tienen un juramento que es salvar vidas. Por lo tanto, yo de los médicos me fío, y ellos, a pesar de que hayan caído las restricciones, lo que decían, no solo ahí, sino también en otros ámbitos, en otros foros, es que la principal protección sigue siendo la mascarilla. Sí, sí lo decían, y Levi Cabrera, que es el secretario general, decía que no solo veía con sospechas, el sector médico ve con sospechas esta retirada de mascarillas al interior tan rápido, también decía que se iba a prescribir la mascarilla
como algo habitual, como un medicamento en cualquier enfermedad, sobre todo respiratoria, ¿no? Él hablaba de adenovirus, rinovirus, o sea, hablaba de un montón de virus respiratorios que tenemos diariamente, y que la mascarilla va a ser prescrita por el doctor para que te protejas tú, protejas a tu familia y no se cree un problema de contagio en la familia o en los compañeros de trabajo. Fíjate, eso que estás diciendo es súper interesante, porque uno tiene la gripe, en cuanto se te pasan los principales efectos, tú vuelves al trabajo, nadie te dice nada y lo pillamos y todo. Lo pillamos todo. Y lo pilló. Fíjate lo que nos ha servido este terrible virus, porque además el contagio y la forma de propagarlo es prácticamente igual, una enfermedad infecciosa, que sin duda tú puedas tener una alta médica, pero todavía tienes esa madurez del virus que puede seguir infectando. Tú puedes incorporarte a tu puesto de trabajo con la mascarilla y de esa forma proteger y protegerte. Correcto, esa es la idea, proteger y protegernos, o protegernos todos, ¿no? Y en eso es donde tenemos que trabajar, pero bueno, de una manera consciente. Como te digo, si lo digo yo va a parecer que es como una presión, pero bueno, yo creo que todo el mundo es coherente, sabe lo que tiene que hacer en cada momento y sabrá cuándo lo tiene que utilizar. Yo creo que la gente es súper inteligente y no se llevará, de hecho está que por exterior ya no las tenemos, ¿no? Y toda la gente la sigue, o yo veo muchísima gente utilizándola, ¿no? O sea, que ya no nos fiamos del gobierno y eso es mala receta. Es que ¿no? Han cambiado tanto los criterios, sí, ya que al final uno se fía tiene a todo el mundo loco, ¿no? de los profesionales sanitarios. Sí. No queda otra, ¿no? Aparte, has ido firmando diferentes convenios. ¿Te atreverías a decir cuántos convenios han firmado Spiscan con cuántas organizaciones en todos estos años de pandemia, Tomás? Muchísimos, no sé, 200. No sé, en ese sentido mi razón de ser, o de nosotros, es que nos visiten todos los que quieran visitarnos, pero los políticos sabes que han pasado montones, asociaciones, ahora el tema médico, enfermeros, sanitarios, todo lo que hemos podido llevar allí a Spiscan y firmar acuerdos, tanto sea colaboración, donaciones, nos han dado la palma el último tema que hemos hecho, pero asociación de hemodonación, del cáncer, de Queremos Movernos, todas las asociaciones que conozco han pasado por Spiscan y hemos firmado un acuerdo con ellos. Y añadido a eso, antes hablabas de los concursos, o nombraste la compra aquí Canaria, seguimos ganando concursos, ahora acabamos de ganar uno en Bilbao, León, Madrid, el de Baleares ganamos uno más pequeño que el del año pasado, pero en Canarias no nos podemos ni presentar. Me parece curioso. Sí. O sea, en una comunidad nacionalista al máximo como es el País Vasco, ya por el tema de las contrataciones, evidentemente ya no puedes acotar, y me dices que en Canarias ni siquiera te puedes presentar. No. ¿Cuál es la razón? Hicieron un concurso dinámico, yo creo que bien hecho porque al final lo que haces es buscar varios proveedores de un mismo producto, ¿no? O de varios productos, donde cuando tú pides el producto, ellos hay una subasta de precios. ¿Qué consigues? Pues que tienes varios productos y nunca te quedas sin stock, como lo que pasó cuando la pandemia. O sea, que en ese sentido está bien gestionado el concurso. ¿Cuál es el problema? Que pones unos límites de facturación de 100 millones de euros y te levantas por medio a todos los españoles. Y Canarios no te digo. Concursos para dárselos a los poderosos. A los cuatro, sí, a los cuatro. Pero después se lo cobramos a los impuestos de todos los canarios. A todos nosotros, claro. Bueno, quédate conmigo en unos instantes porque ahora quiero que sigas hablando de este tema que me parece vergonzoso, pero conectamos. Yo creo que toda España está muy pendiente porque no valorábamos realmente al sector del transporte y no podríamos entender una farmacia, un supermercado, cualquier ámbito del sector servicios sin nuestros transportistas. Se ha llegado a un acuerdo, no sé si es suficiente porque la patronal, en este caso dicen que podrían seguir adelante las movilizaciones. Saludamos a Ubay Ferrera, es abogado y representante de Gertrans. Está con nosotros. Ubay, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, Ubay, porque al final se ha llegado a un acuerdo. El gobierno habla en principio de 20 céntimos para poder paliar los efectos de la subida del combustible.
esto se ha extendido también al resto de la población, pues bastantes millones de euros que saldrán de las arcas de todos los españoles para revertirlo de nuevo en nuestro bolsillo, pero en estos momentos ese principio de acuerdo está cogido con pinzas. Pues lo sabremos mañana, no, pasado mañana. Pasado mañana tendrá que aparecer todo ese acuerdo dentro del decreto ley por el cual el Estado va a acordar el Plan Nacional de Contingencia frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y sabremos exactamente el alcance y el contenido de esas bonificaciones tanto a los transportistas como al conjunto de la ciudadanía. No obstante, los indicios que tenemos es que seguramente será lo que se llama una bonificación a surtidor, y es que tú vayas y el precio de la gasolina marcado por el distribuidor sea 1,49, por ejemplo, y cuando ellos te facturen, te facturarán 1,49 y luego te darán una línea de bonificación que te dirán bonificación de hasta 20 céntimos por cada litro, como si fuera una línea de descuento de las que te puede aplicar cualquier empresa. Pero todavía no sabemos cómo se va a materializar. Esa es la intuición que tenemos quienes estamos metidos en el ajo, por así decirlo. Luego también pues tiene todo un conjunto, tiene un paquete fiscal a nivel nacional que en Canarias tiene un efecto limitado porque al tener un régimen económico y fiscal diferenciado, pues tendremos que ver cuál es el alcance real que tiene para Canarias, y en Canarias hay otro debate que es cómo los instrumentos del régimen económico y fiscal sirven para paliar la situación de los transportistas, que también, si bien existe un principio de acuerdo, con una bonificación del impuesto especial sobre el combustible del 99% de aquí al mes de julio y con efectos del 1 de marzo, tampoco sabemos cómo se va a llegar a materializar. No obstante, son principios de acuerdo, y cuando los acuerdos estén trasladados a las normas, veremos si los acuerdos son suficientes y si los acuerdos sirven realmente para paliar la situación. Porque del dicho al trecho va un hecho, y ya no te cuento cuando del dicho al BOE el trecho que puede ser. Ya, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando pasan estas cosas, el gobierno automáticamente se apresura para decir, oiga, pongo primero eran 500 millones de euros sobre la mesa, pero vale, dígame cómo y cuándo me va a aplicar esto, porque digamos que ya los transportistas lo que tenían claro es que no podían esperar ni siquiera una semana más. Hablábamos también de horas de descanso, de horas continuadas en el transporte. Todas esas modificaciones que al parecer el gobierno parece que ha ido flexibilizando, ¿son suficientes? No, así de claro y así de simple, pero por lo menos es algo. Tomemos en consideración que el gobierno, tanto el del Estado como el de Canarias, tiene que trabajar en dos líneas de modificación. Unas coyunturales, que es para poder atravesar la situación que estamos atravesando, y otras estructurales. El sector tiene problemas coyunturales derivados del alza de los combustibles, derivado del alza de todos los repuestos, derivados del alza de todos los ítems que condicionan su actividad, pero también tiene muchos problemas estructurales. Problemas estructurales que se afrontaron en parte con la reforma operada mediante el decreto de ley 3/2022, que se publicó el pasado 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, pero no son todos los problemas estructurales que tiene el sector, pero algo se han afrontado. El gobierno de Canarias tiene la misma oportunidad de afrontar ayudas coyunturales o reformas coyunturales, pero también tienen la obligación y la necesidad de afrontar reformas estructurales. Tomemos en consideración que uno de los grandes problemas que tiene el sector del transporte en Canarias es que el sector del transporte en Canarias no se parece en absolutamente nada al sector del transporte en la península. Tomemos en consideración que un transportista embarca un contenedor en Huelva y a lo mejor puede ser el único viaje del día porque su viaje acaba en Bilbao. Pero sin embargo, un transportista en Canarias va a buscar un contenedor en el puerto de Santa Cruz y a lo mejor ese es el primero de 7. Y no es lo mismo la actividad de cargar 7 contenedores en un día que cargar un contenedor a lo largo de 9 horas. Entonces, son situaciones totalmente distintas que afectan desde el punto de vista tanto de la ordenación de la propia actividad como de las relaciones laborales, como todo. Entonces, Canarias tiene que empezar a dar pasos hacia adelante y hacia la configuración de un entorno regulatorio del transporte propio. Pero eso son medidas de contenido estructural. Medidas de contenido estructural que tienen que afectar también a la defensa de la competencia. Tomemos en consideración que con las guerras de precios, con las guerras de costes, las empresas se están yendo a vender muchas por debajo de coste para siquiera subsistir. Una de las cosas que continuamente hemos estado escuchando a los transportistas que han estado durante las últimas semanas en los paros nacionales es que están vendiendo por debajo de coste. Pero vamos a una cosa clara. Cuando tú vendes por debajo de coste,
y sobrevives, es porque algo estás dejando de pagar. Y eso es un peligro para el propio transportista, pero también es un peligro para el consumidor y para las demás personas que ocupamos la vía pública. Entonces, todo eso, cómo se articula? Primero, generando un marco regulatorio actualizado, nuevo, que tenga las nuevas situaciones y nuevos ordenamientos que proceden de Europa. Pero también un marco regulatorio propio que tenga en consideración la realidad del propio sector en el ámbito de la comunidad autónoma. Y sobre todo, y también un marco regulatorio que tenga instrumentos para acabar con todas las distorsiones de la competencia. Por ejemplo, la capacidad que tienen los cargadores de imponer a los transportistas el precio de la carga. Pensemos, por ejemplo, en pequeños y medianos transportistas con 1 o 5 vehículos que trabajan de manera prácticamente exclusiva para determinadas centrales logísticas y que de hecho existen pequeños y medianos transportistas que trabajan con 1 o 5 vehículos y que la factura se la emite la propia logística con los precios y tarifas que la propia logística le dice que le va a pagar. Y vete tú y discútele porque tienes 5 vehículos y tienes 5 conductores y tienes y tú vives de eso. De repente, de la noche a la mañana, la logística te corta el grifo y se acabó. Y tú y tus 5 conductores y tus 5 vehículos se van a la calle. Entonces, hay muchas reformas estructurales que el mercado necesita, pero tenemos que seguir avanzando. Yo les decía, esta tarde se reunió la asamblea de socios de la asociación de Gestram, y una de las cosas que yo les decía y que les volví a subrayar es que en los últimos 2 meses, desde el punto de vista de las reformas del sector, hemos avanzado más que en los últimos 14 años. ¿Por qué? Porque la realidad lo imponía, pero también la movilización del sector lo consiguió. Y no vamos a parar. La realidad es esta. No, es decir, no vamos a parar. El sector va a seguir en funcionamiento, pero lo que no vamos a parar es de reivindicar reformas para un sector que es estratégico y que cada vez que se mueve, pero también cada vez que se para, demuestra que este país no se mueve sin el sector del transporte, pero si el sector del transporte quiere, este país se para. Mañana también hablaremos con otro sector muy perjudicado, que es el sector agrícola-ganadero, que también están pasando por un bache importante en toda España y también aquí en Canarias. Estaremos muy pendientes a las próximas horas, Ubay, porque sin duda esto ha sido un auténtico golpe a la línea de flotación del gobierno y sin duda yo les puedo decir una cosa. La inmensa mayoría de la población, me atrevería a decir un 90%, porque un 100 o un 20% son cargos públicos, políticos y elegidos a dedo. Tenemos una población políticamente profesional en nuestro país importante, pero les puedo decir que la inmensa mayoría de la gente les entiende. Y se agradece y además es algo que se ha notado. Pero ¿sabes una cosa muy importante? Mira, aproximadamente en el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay entre 4 y 5 mil trabajadores con sus respectivas familias. Si nosotros aceptamos una media de personas de familia de 4 personas que dependen de esas personas que trabajan, estamos hablando de un sector del que directamente pueden comer 20.000 personas. Bien, es normal que encontremos solidaridad porque lo que estamos hablando es de la supervivencia de las empresas que dan de comer a esas familias. Pero voy más allá. Estos son medidas coyunturales que afectan a todas las empresas de la siguiente manera. Hoy en día, yo le hablo, por ejemplo, de una cosa que a nosotros nos pasa en nuestro despacho. Es decir, nosotros hemos tenido que implantar medidas de teletrabajo porque a nuestro personal le cuesta mucho dinero venir a trabajar. Es decir, es lamentable cómo la situación a la que el gobierno ha abocado al conjunto de la población, a la pobreza, es lo que se llama la famosa pobreza energética, de que a la gente le está empezando a costar más ir a trabajar que lo que gana trabajando. Entonces, esa situación puede llevar a que muchos trabajadores decidan que es más barato quedarse en casa que ir a trabajar. Y eso es un drama para el conjunto de la estructura económica. Entonces, el gobierno, los transportistas han liderado un movimiento que al final va a tener un efecto favorable para el conjunto de la economía. Y es un movimiento que ha empujado a nuestras administraciones públicas a ponerse las pilas. Porque si no se ponían las pilas, al final iba a ser más caro ir a trabajar que no trabajar. Ubay, estaremos muy pendientes a las próximas horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos conectando contigo para que nos digas cómo va evolucionando todo esto, si te parece. Un auténtico placer. Para lo que necesiten, aquí estamos. Gracias y buenas noches.
Bueno, pues sin duda uno de los problemas más importantes por los que ha atravesado últimamente nuestro país. Tomás, ¿les afecta a ustedes también el tema del transporte a la hora del tema de las mercancías? Nosotros, no sé si es porque nacimos en pandemia, Dani, nos hemos... Se han acostumbrado a todo ya, ¿no? Y nos hemos adelantado a esas situaciones. Fíjate que cuando pensando en una sexta y séptima ola, todas las que han habido, le hemos dicho a Naira o a Jenny, o le hemos dicho, hay que comprar material para tener para 6 meses, para no tener problemas, y eso lo hemos hecho. Hasta el día de hoy, la pandemia no solo hemos nacido de ella, sino que nos ha ayudado a adelantarnos por lo menos 6 meses a cualquier situación. Ahora está lo del transporte, pero tenemos también ahí la guerra, un tema delirante en este 2021 o 2022 que tengamos una guerra. Yo a veces pienso que hay extraterrestres, es seguro que los hay, porque nos miran así con un microscopio y dicen... ¿A ver dónde puedo joder ahora? Estos se matan solos. Oye, y el tema, por ejemplo, en una fábrica importante, porque ustedes ¿a qué hora empiezan a fabricar mascarillas? Ahora mismo estamos empezando a las 6 de la mañana con un turno hasta las 2 de la tarde y de 2 a 10 de la noche. Madre mía. ¿Y a cómo está la luz? ¿No has tenido que subir el precio de las mascarillas? Pues no lo he mirado. Pues deberías, Hay dos cosas que no he mirado. Mira, por primera vez miré el otro día el gasto del combustible. Va a parecer la gente que es una broma, pero en Playa San Juan que llegué allí, le pongo al coche y digo, ¡y Dios! Que le puse 50 euros y se llenó la mitad. Entonces, me di cuenta el otro día por primera vez. Y te tengo que decir, muy a mi pesar, pero eso es que también que tengo buena gente, que no he mirado la luz ni he mirado el transporte, el incremento que ha tenido. Tengo otros problemas, que es vender mascarillas y venderlas caras, si puedo, vendérselas al gobierno, que es lo que estoy intentando hace 2 años, y lo demás, pues bueno, todo se irá regulando y uno tiene que aceptar y bueno, en cada momento pues siempre nos suceden... Pues a ver si cambian las condiciones de los susto. pliegos para ayudar a nuestra gente, que de eso se tratan los gobiernos autonómicos. Me hizo gracia, ¿no? lo que dijo Ubay, que lo saludo desde aquí, un gran profesional y amigo. Y hay un tema que dijo que de la ley al BOE o de la promesa al BOE, algo de eso dijo, ¿no? Me hizo gracia porque me recordó una PNL, la 118 del Parlamento de Canarias, donde se iba a regalar o a donar a todas las personas en Canarias para que tuvieran una mascarilla quirúrgica al día, todas las personas que no tuvieran medios para comprarla, ¿no? La PNL 118, aprobada por el Parlamento y hasta el día de hoy no cumplida. Y después me hizo gracia también, a raíz de todo esto, que el otro día se sentó a la mesa del Plan Reactiva Canarias, el que yo te llevo hablando de hace 2 años que no se ha cumplido. Y resulta que por el tema de Ucrania ahora se reúnen y sacan de la gaveta el Plan Reactiva Canarias, que el otro día Manuel Domínguez dijo que era el Plan Reactiva de la vergüenza de Canarias, y que yo me asumo a ese calificativo, y es el que sacan de la gaveta cada vez que tienen un apuro, porque no tienen otra cosa. Un plan reactiva que a la industria de Canarias la ha dejado con el culo al aire, hablando mal y pronto, con el punto 5, 16, 17, 18, 19, que hablaba específicamente de la industria sanitaria, de la industria canaria y de apoyar los sectores que en un momento dado nos podían ser estratégicos, ¿no? Como ahora nos está pasando con el transporte. O sea que aquí nos inventamos las leyes, las metemos en la gaveta y cuando hace falta las sacamos como la tarjeta de los árbitros. Tarjeta amarilla. Eso es muy made in Canarias, Sí, ¿eh? sí, eso es made in Canarias, sí, sí. Tomás Martín, gracias, felicidades por seguir rubricando esos convenios interesantes para la salud de todos los canarios. Te espero próximamente. Muchísimas gracias, Dani, y buenas noches a todos los telespectadores de Hora TV. Nos vamos hasta la publicidad y a la vuelta entramos en la recta final del programa de hoy con música y con Beatriz Martín. Hasta ahora mismo.